antes y un después en la vida de la República y como se conoce el gobierno en México. Te leía en redes sociales celebrando este evento el día de hoy. Bienvenida. ¿Qué tal? No, pues por supuesto que hay mucho que celebrar. Simbólicamente es muy importante que tengamos una presidenta de México. Y Vianey, ¿cómo leíste tú este hecho, evidentemente sin precedentes, pero ya también lleno de simbolismos? Lleno de simbolismos, porque así lo quisieron ver desde el día uno. Está Efigenia, que por supuesto representaba la lucha de las mujeres, 94 años, con silla de ruedas, con oxígeno, pero tenía que estar ahí como parte de esta ceremonia. Por supuesto, coincido que son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Sin embargo, y tengo que decirlo, a mí no me gustó que tanto en el primer discurso en el Congreso como en el Zócalo, sus primeros minutos hayan sido de absoluta entrega a Andrés Manuel López Obrador. Si bien no esperaba nada distinto, me pareció un exceso. Entonces, pues si había alguien que tenía alguna duda de que esto iba a ser la segunda, la tercera, el cuarto piso de la transformación, ya no quedó duda. Fue mucho discurso de continuidad. Así ella lo está anticipando, ella considera que eso es lo que la gente por la que votó por ella quiere escuchar y por eso lo está planteando de esa manera. ¿Coincides, Pati? Porque sí hay muchas críticas al tiempo en el discurso que le dedicó, particularmente al presidente López Obrador, en un tono de agradecimiento, pero también de continuidad, incluso sin asumirse como tal, ya como presidenta de la República. ¿O es entendible el acto de gratitud que tiene en los dos eventos, Pati? Mira, yo creo que son las dos cosas. O sea, primero, me parece que ella es una mujer que ha sido parte de este grupo central del proyecto que ha dirigido durante los últimos años el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella ha sido parte de este núcleo, cree en eso, confía en eso, tiene las mismas convicciones. No es que le dejen la orden de sacar adelante estas reformas y estas propuestas, sino que finalmente ella es parte de eso, o sea, está convencida de que eso significa seguir adelante en que ella lo ha llamado el segundo piso de la transformación. Y en ese sentido, pues tendría que darle también a 35 millones de ciudadanos, ciudadanas que votaron por Morena, por su partido y que votaron por ella, decir, aquí estamos, ustedes han decidido que nos siguen dando la confianza, que siguen creyendo en este proyecto y por lo tanto les hablo a ustedes, ¿no? Y en ese sentido me parece, digamos, yo hubiera usado, a lo mejor hubiéramos usado más tiempo unas o otras, pero finalmente, pues lo que sí me parece importante entender es que ella digamos, está convencida del proyecto, no es que obedezca a un liderazgo mucho menos masculino, sino que es parte de este liderazgo, ese es parte de esta propuesta, y lo dijo muy claro en su discurso, a qué está dispuesta, cuál es su visión, qué es lo que va a hacer, y bueno, pues ahora nos toca seguir porque yo creo que digamos que en su concepción es una concepción de justicia, es una concepción de derechos y que finalmente pues tendremos que ver cómo se concreta en la vida cotidiana del nuevo gobierno. Me gusta lo que dices, Pati, porque le quitas este manto de estar recibiendo órdenes de un presidente no es pensante, borrando la trayectoria académica, científica, pero también la trayectoria que tiene como funcionaria pública dando resultados y sobre todo la convicción que ya tratándola como fuente, muchos incluso dicen que va a ser mucho más profundo el cambio porque es una mujer que verdaderamente concibe el segundo piso de este gobierno con las políticas públicas que se implementó durante la administración del presidente López Obrador. Es decir, no es una marioneta, sino que va a ejecutar porque está convencida de eso, Pati. Así es, yo tengo como que eso muy claro. Una cuestión muy importante es que ella lo que ha planteado es, a ver, yo llego yo y llegamos todas, las ancestras, las abuelas, las niñas, nuestras hijas, nuestras nietas, ¿no? Y es el tiempo de las mujeres. Me parece que usó mucho tiempo de su discurso, incluso
mencionó muchas más veces su compromiso con las mujeres que el compromiso con, por primero los pobres, por primero, digamos, en primer lugar, primero los pobres, ¿no? Que ese era el lema, digamos, del antiguo o del gobierno que sale, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres y el futuro es las mujeres. Me comprometo con ellas, yo llego con ellas, yo finalmente, digamos, en este compromiso que ella hace de llegamos todas, entonces hay que se escureció un poquito más necesitamos prender esto. Una disculpa, pero ando como en trayecto, andaba de una cosa a No te otra. preocupes, no Entonces te preocupes. me parece como muy importante eso que ella plantea y bueno, yo creo que es una muy buena noticia para las mujeres, para las familias, para las comunidades, para el país, que realmente se haga una inversión y se conozca qué necesitamos cambiar para garantizar los derechos de las mujeres. Oye, bien, y me parece interesante lo que plantea Patti en términos de los discursos, los mensajes de modificaciones, de propuestas que va a hacer para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, la tipificación del feminicidio, la igualdad salarial, que se reconozcan los trabajos de cuidado de la familia, como madres, como cuidadoras de adultos mayores, como cuidadoras de enfermos. Esos escenarios donde la mujer generalmente no se ve, no recibe un apoyo económico, pero hoy va a ser visible y se va a ver en la Constitución. ¿Pero tú coincides con este punto de vista o cómo lo lees tú, Vianey? No, por supuesto, al menos fue muy enfática en mencionarlo. Habrá que ver, porque yo, a diferencia de Patti, yo no estoy tan optimista en el sentido de que a ella le dejaron un país con muchas ataduras. El tema de la reforma, que trató de justificar la reforma judicial, no sé si ella estaba tan creída de cómo tendría que ser o ella le hubiera podido hacer modificaciones, por mencionar uno de los solos casos que se dedicó a defender. Pero quitando eso, sí, efectivamente, todo lo que mencionó de las mujeres es un tema que no habíamos oído en ningún discurso, mucho menos del presidente, ni mucho menos de los anteriores presidentes del que te menciones. La posición era lo que se esperaba, número uno. Y número dos, que creo que también fue diferente a otros discursos, es que la parte esta científica la oyes cuando empieza a decir que vamos a traer fábrica de semiconductores, de drones, de litio, es decir, ya está metiendo cosas que son completamente nuevas y que no estaban en otros discursos. Entonces, habrá que ver cómo los lleva a cabo, cómo los desarrolla. Muy interesante, si bien adoptó muchísimos de los discursos, muchísimos de las palabras y muchísimos de los compromisos del presidente, a mí me gustó tanto esto de mujeres, por supuesto, tanto esta visión innovadora, por así decirlo, el tema de la digitalización administrativa para las empresas. Entonces, te habla de que tiene muchísimo más capacidad y profundidad y que no son ocurrencias, sino yo esperaría que sí trabajara con datos, como ella incluso lo ha mencionado, ¿no? Oye, incluso el mensaje velado o abierto, como lo quieran interpretar, a que pues le va a dar continuidad al Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, hablando de que debe de haber confianza en las inversiones extranjeras en territorio mexicano, que debe de haber certeza, un tema que pues obviamente ha desatado mucha polémica sobre los cambios a la reforma, en la reforma al Poder Judicial, en el sector energético, si podrían alterar o poner en entredicho el tratado comercial, pero hoy la presidenta le deja un mensaje a estos dos países particularmente y al sector empresarial, Vianey. Le deja dos mensajes. El primer mensaje con el que arranca en el Zócalo es decirle, no vamos a estar sometidos al poder económico, no vamos a estar sometidos al poder de extranjeros, no estaremos, es decir, manda una señal de soberanía que seguramente han de haber hecho algunos, no, ya empezamos. Pero por otro lado, habla de que va a permitir las inversiones públicos y privadas, incluso habla de que, por ejemplo, el tema de los paneles solares y el tema de que va a respetar el TEMEC. Ahora, traemos muchos temas de controversias que se van a ir resolviendo este año, controversias dentro del Tratado de Libre Comercio. Justamente vamos a ver cuando estas se empiecen
a, a revelar o cuando empiecen a solucionarse la actuación de Claudia Sheinbaum. Va a ser importantísimo. Por eso digo que hay que estar viendo paso por paso desde el día 2, seguir cómo va a empezar a actuar con todas estas decisiones. Claro, y mañana es un día importantísimo, 2 de octubre, ella que viene de padres que se formaron y tienen una larga trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella misma como activista. Tengo que ir a una pausa, pero regreso con ese análisis y no sé si estamos exagerando en pedirle demasiado a la presidenta simplemente por el hecho de que es mujer o si le pediríamos lo mismo a cualquier presidente entrante. Vamos a la pausa, volvemos con el debate. Fortalecer la democracia participativa, las consultas populares y recortar el costo de las elecciones. En ese sentido, anunció que en 2027 se va a someter a la revocación de mandato y que no habrá reelección. Vamos a escucharla. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. ¡No al nepotismo! Pati, ¿cómo recibes esta declaración? Porque hay muchas críticas. Dicen que hay un mensaje de saludo al presidente, evidentemente a su bancada, pero que no hubo un mensaje de reconciliación, de acercamiento con las bancadas opositoras, con los gobiernos estatales que son opositores, y que viene esta figura de revocación de mandato. ¿Cómo acercar a las dos visiones, los dos o más Méxicos que evidentemente existimos? Bueno, por supuesto que la presidenta tiene toda la legitimidad y el derecho a proponer una reforma electoral en ese sentido, en el derecho, digamos, en revocar el derecho a la no reelección, y lo que plantee de manera pertinente. Me parece muy bien esta propuesta que hace ahora sobre el tema. Perdón, se volvió a oscurecer. Sí, no te preocupes. Sí, sobre el tema de que, digamos, no al nepotismo, ¿no? Que luego hay algunos municipios que es el marido y luego la esposa y luego es el hijo, y que esto, digamos, no se permita. Me parece una cuestión, una buena propuesta. Sin embargo, todo el tema de la no reelección hay que discutirlo, porque finalmente el problema no es tanto el derecho a la no reelección, sino que no está en manos de los ciudadanos, sino en este momento está en manos de los partidos. ¿Qué partidos? Los presidentes municipales o congresistas lo que hacen es quedar bien con el partido, porque el partido es el que les facilita la posibilidad de la reelección y no los ciudadanos. Pero el ciudadano, digamos, la ciudadanía que decide reelegir a su presidente o a su diputado porque realmente, digamos, tiene una empatía, pues a lo mejor habría que discutir el tema de que eso, digamos, es algo importante y bueno para el funcionamiento, digamos, democrático del país. Sin embargo, lo que me llama la atención es que efectivamente esa es su propuesta. El tema es que ella esté dispuesta, la presidenta, a mandar esa iniciativa al Congreso y que realmente se discuta y realmente revisar, digamos, los diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión. Entonces me parece que es legítimo que tenga una propuesta, que tenga una visión, se tiene en ese sentido, pero que yo creo que necesitamos una reforma electoral sobre diferentes temas, y una reforma electoral, pues es muy bien que se pruebe en un periodo donde no se elige presidente de la República, que sería el 2027, y poner algunos temas a discusión, tanto en la ley de partidos como en la ley electoral, finalmente, para corregir algunas anomalías que se han dado en las últimas elecciones, pero que realmente pues esté dispuesta a dialogar, sobre todo con las minorías.
las minorías somos las que estamos Claro. preocupadas por reglas que nos puedan dar la posibilidad de que ahorita somos minoría, pero mañana podemos ser mayorías, y en ese sentido, pues poder hacer una reforma electoral que realmente donde todos y todas las fuerzas políticas y las organizaciones ciudadanas puedan participar. Bien ahí. Fíjate que lo único que dijo en donde podrías hablar de esta reconciliación de la que hablas es cuando dice voy a gobernar para todos y todas. Nunca habló de diálogo, nunca habló de me voy a sentar con todos los gobernantes de todos los partidos ni de todas las fracciones. A lo mejor estaba soñando, pero yo me hubiera encantado que hubiera dicho algo más. Claro, por supuesto, ahí tiene el presidente. Y una segunda señal es que saludó a Norma Piña, lo cual Sí. no hizo el presidente hasta el último día, hizo la grosería, en cambio ella lo saludó, que también se le agradece. Yo en el tema de las discusiones también me preocupa que se vayan a aprobar sin discusión. Por ejemplo, la de la jornada de 40 horas laborales, ella había dicho que no se iba a aprobar si no había discusión, y hoy la pone dentro de los 100 compromisos. Entonces, o sea, va a pasar, muy probablemente va a pasar. Y entonces dices, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde van a hablar a los empresarios? Porque a los que van a tronar son a los pequeños y microempresarios, los que tienen que pasar, que es el 90% de estos 40 horas. Entonces, son esas cuestiones que sí me hubiera gustado escuchar, de vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a traer a todos los grupos involucrados en la mesa, porque voy a gobernar para todos y todas. Eso sí me lo quedó a deber. ¿Qué hay de todo el sistema de salud, el planteamiento de la contratación de personal para el sistema de salud, para garantizar médicos, para garantizar cirugías de cataratas y rodilla, para garantizar la farmacia del bienestar, nuevamente el apellido del bienestar, ahora en uno de los retos mayúsculos de esta administración, que es la salud, pero que ha sido muy criticado el apellido bienestar por la opacidad con la que se ha manejado, a pesar de que pues en muchos de los programas sociales pues al final es girarle dinero a cada una de las personas, Pati. No, a mí me parece que uno de los digamos, terrenos o territorios donde la próxima presidenta o de la presidenta ya, Claudia Sheinbaum, tiene una oportunidad muy grande es precisamente el tema de salud. En estos 6 años del pasado gobierno, la salud, la política para garantizar salud a la población fracasó. Y entonces, en este momento, que además está retomando una nueva idea, digamos, de lo que hemos llamado el Infbienestar y todo lo que ella, enumeró, ¿no? En el sentido de lo que pueden ser las políticas de salud para el país. Ese es un territorio y es un legado muy importante que puede dejar en el país, porque efectivamente el tema de la reducción de la pobreza, los 5 millones de personas que han reducido, que están, digamos, en esta estadística de reducción de la pobreza, y que el Banco Mundial ya está haciendo una prospectiva de que pueden salir de la pobreza hasta 9 millones de personas y de familias en situación de pobreza. Si a esto le sumas una posibilidad de educación de calidad y de salud que realmente resuelva los problemas de salud de la población, pues realmente ahí podría este gobierno realmente tener una política, una solución a un problema muy sentido de la población, que es hacerle enfrentar a la problemática de salud. Entonces me parece, digamos, que toda la propuesta del Bienestar y lo que eso significa, una política de atención a la salud universal en todas sus facetas, independientemente del tipo de contratación laboral que tú tengas, si vas al IMSS o no vas al IMSS, que realmente los servicios de salud puedan ofrecerle a toda la población.
la mejor atención en todos los temas de diagnóstico, digamos, de intervenciones y de y de medicamentos, por supuesto, intervenciones jurídicas, quirúrgicas y medicamentos que está ofreciendo en este sentido. Me parece que ahí tiene un camino muy importante, porque el antiguo gobierno ni tiene que decirle, ni tiene que hacer nada, porque realmente eso absolutamente fracasó. No hubo manera de sacarlo adelante. Le doy la bienvenida a Imelda Castro, vicepresidenta del Senado, del Partido Morena, evidentemente. Imelda, gracias por estar con nosotros. ¿Se recibe bien este primer acercamiento que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de salud, la farmacia del bienestar, todo este programa de operaciones, el IMSS Bienestar, un reto mayúsculo para la administración de la doctora Sheinbaum? ¿En cuánto tiempo se puede alcanzar un punto de equilibrio para remontar después de la pandemia, evidentemente después de la transición de gobierno, pero ya con esos objetivos claros? Muy buenas noches, saludo a mis compañeras panelistas, aquí andamos todavía en la calle. Por supuesto, mira, este tema de la salud pues va a ser una de las grandes prioridades, como ya lo dijo la doctora hace unas horas aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, en su discurso general en el Congreso, en la mañana que rindió protesta, pues es por un lado la continuidad de la política de salud que tiende a ser una atención universal, con medicamentos gratuitos, con atención especializada, con lo que se llama el médico en casa para los adultos mayores particularmente, pues como bien lo dices y lo escuché ahorita un poco, la última intervención, pues toda la política de bienestar no se puede concebir sin que se atienda el tema de la salud, porque pues venimos de una gran tragedia en esa materia, en donde los recursos públicos que se programaban, que estaban en los presupuestos, pues no se ejercían de la mejor manera, y la gente no tenía acceso a medicamentos y atención. Hemos venido avanzando. Yo creo que la pandemia hizo que de alguna manera el avance se hiciera un poco lento, pero creo que hemos retomado el camino, y la doctora Claudia pues va a consolidar el sistema de salud que empezó a construir el presidente López Obrador. No creo que en ese terreno hay una gran esperanza para las diferentes enfermedades que tienen los sectores, sobre todo los vulnerables de este país, particularmente los adultos mayores, y que podamos también pues tener una política preventiva en materia de salud, porque eso creo que es lo más importante en el largo plazo. Yaney. Yo esperaría que, a diferencia de lo que dice la senadora, la doctora Claudia Sheinbaum no continúe con el programa que hizo López Obrador, porque fue un verdadero desastre. Y tuvo 6 años para arreglarlo y no lo solucionó. Tú preguntabas si llamarle bienestar, no importa cómo el apellido que tenga, si es bienestar compartido, si son farmacias del bienestar, si son enfermeras, lo importante es que atiendan a la gente. Este programa, que fue muy exitoso cuando los médicos iban a las casas, y que ella de alguna manera está retomando, que va a posicionar, ella jamás dice, y no, el mejor sistema que nos dejaron mi antecesor, ahí sí no dice López Obrador, porque sabe que tenemos un hueco enorme. Entonces, por supuesto que requerimos que la doctora, todos los compromisos que hizo de salud, que son buenos, que se oyen muy bien, los aplique. Y este es uno de los temas que efectivamente bajó la pobreza en este sexenio, pero aumentaron los millones de personas que no tuvieron acceso a servicios de salud. Por eso es urgente, prioritario, que le pongan todo el foco y toda la atención. Afortunadamente, el secretario, a diferencia del ex secretario de Salud, David Kertenovich, es una persona que conoce, que entiende, que le sabe, así que hay más esperanzas. No tiene un Hugo López-Gatell que le va a echar a perder el tema. Entonces, yo veo muy esperanzador precisamente este tema de salud. Senadora, vuelvo con usted. En términos de seguridad,
Se anuncia que la doctora Sheinbaum va a anunciar la próxima semana, pues, cuál va a ser su política en materia de seguridad. Otro de los grandes pendientes, no solamente de esta administración, sino de décadas, porque habla de que no se va a continuar con la política de la guerra contra el narco, que viene un ajuste. ¿Qué podemos esperar de ese ajuste? Porque se habla mucho, por ejemplo, de la construcción de un sistema de paz, pero hoy por hoy, ¿cómo reducir la violencia, cómo reducir el avance de grupos del narcotráfico, cómo reducir desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, algunos territorios verdaderamente afectados por grupos del narcotráfico, senadora? Sí, Bueno, primero me toca gustaría el decir Senado. que no puede sola la presidenta, ni puede solo el Ejecutivo, como poder central, que eso es un poco lo que el pasado, digamos, sexenio, el que acaba de terminar, le apostó, ¿no? Le apostó a, vamos a centralizar la seguridad, vamos a hacer una Guardia Nacional, y esa fuerza estuvo todo el tiempo, digamos, tratando de que esa fuerza, y ahora ya lo logró porque tiene mayoría calificada, logró una mayoría calificada, que sea una fuerza civil dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces deja de ser civil y pasa a ser como parte del planteamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, ahí digamos, hay una decisión, hay un camino. Nos parece que el Ejecutivo no puede solo para poder abatir los problemas de inseguridad que hay en el país, y que necesita un acuerdo, un pacto con la federación que implican los 32 gobernadores y que implican las y los presidentes municipales de las zonas, digamos, más conflictivas del país, que esas pueden ir cambiando, pero que finalmente ahí están. O sea, el problema de seguridad necesita dejar atrás, ¿no? El sectarismo, el fundamentalismo, esta idea de centralización, y realmente pues poner a todos los gobiernos a jugar para detener este problema de inseguridad. Por ejemplo, una de las cosas que, como ella dijo este día, ¿no? Se comprometió mucho con las mujeres, llegamos todas, estamos aquí y demás. Uno de los dolores más grandes que estamos viviendo las mujeres en México es, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo se compromete ella en concreto para prevenir el feminicidio? No solamente el tema de impunidad, Sí. sino cómo no se dan estos asesinatos de mujeres en razón de género. Y esos son el barrio, esa es la comunidad, ese es el municipio, ese es el Congreso, para Claro. poder tener la inteligencia, ¿no? Y el conocimiento para poder combatirlo. Por eso necesita este tipo de coordinación que no se tuvo en este sexenio, y que esperemos que la presidenta, digamos, con un nuevo talante democrático y un nuevo talante de cómo resolver los problemas, pueda entrarle, porque me parece que todo lo que ella ha dicho de llegamos todas y no baja el feminicidio, ese va a ser un punto pues finalmente, ¿no? De incumplimiento, digamos, de los compromisos que ella ha hecho, y yo creo que todas estamos en la absoluta convicción y voluntad de ayudarla a ella y al Ejecutivo y al Congreso y a los congresos locales, para que eso deje de ser una problemática en el país, los altos índices, digamos, asesinatos de mujeres por razón de género. Imelda, vamos contigo. Sí, pues el Senado de la República efectivamente tiene como una de las facultades exclusivas aprobar o no la Estrategia Nacional de Seguridad, y seguramente pues el anuncio que hoy dijo la doctora pues va a estar enfocado en el Senado, y creo que antes de aprobar esa nueva Estrategia Nacional de Seguridad, creo que sí es importante, es justo hacer una evaluación de la estrategia nacional que aprobamos en el Senado al inicio del sexenio de López Obrador. Yo creo que en ese terreno hay algunos temas que avanzaron
y hay otros que efectivamente quedaron pendientes. El mismo presidente, el expresidente, perdón, Andrés Manuel, reconoció en varias ocasiones que el expediente de la seguridad era uno de los temas más importantes que no se habían podido concluir, porque evidentemente pues se trata de un tema muy complejo y se empezaron a sentar las bases apenas, a atacar las causas estructurales, y yo creo que esos millones de personas que salieron de la pobreza pues tienen mucho que ver con ese combate a las causas estructurales de la violencia. Entonces me parece que ahora, partiendo de una autocrítica y crítica, digamos, a lo que no funcionó en esa materia, pues tenemos que empezar a revisar el tema. Yo creo que se tiene que seguir trabajando para combatir la impunidad, la violencia que tenemos, pues también viene de décadas, particularmente la violencia narcótica, pues tiene que ver con muchas décadas de cómo se formaron, cuándo surgieron, se desarrollaron los cárteles en el país, en las distintas regiones. Pues por ejemplo lo que estamos enfrentando ahora en Sinaloa, pues no es algo que surgió solamente el 25 de julio, lo detonó esas acciones que se hicieron, pero pues vienen de hace mucho tiempo. Entonces no se puede tampoco pensar en que solo es el tema operativo, ¿no? Que por cierto hemos avanzado también en tener una institución como Guardia Nacional que iba a depender de la Sedena y que va a ayudar o coadyuvar en este tema de la inseguridad junto al resto de las Fuerzas Armadas. Y es cierto, la Guardia Nacional va a tener ciertas características en la capacitación, en la investigación incluso, que no tenía esa facultad, y en otros elementos que tiene similares pues a las fuerzas castrenses, ¿no? Entonces, pues hay que recibir la propuesta, la Estrategia Nacional de Seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y analizarla con una visión, creo yo, pues muy abierta para que podamos entrar a un verdadero segundo piso de la Cuarta Transformación. Claro, y hay mucha expectativa, Vianey, precisamente de Claudia Sheinbaum, la doctora con una trayectoria dentro del CU, dentro del activismo, dentro del 2 de octubre, que precisamente mañana ofrece su primera conferencia, con estas contradicciones, a decir de algunos diputados y senadores del Partido Acción Nacional. ¿Para ti resulta contradictorio que ella sea la presidenta que va a implementar este ejercicio de la Guardia Nacional después de esa trayectoria que ha tenido incluso en contra de la fuerza desmedida del ejército, aunque la Guardia Nacional evidentemente ahorita no ha llegado a esos extremos, pero hay algunos que ven estas contradicciones? ¿Tú lo ves? La Cuarta Transformación cayó en muchísimas contradicciones, incluyendo, y una de ellas fue precisamente la militarización. La izquierda mexicana, incluyendo muchas de las personas que traían Morena, se opusieron durante años a esta militarización que a su juicio emprendió Felipe Calderón. Y hoy entonces vemos ya con la Guardia Nacional, que pasó del lado de la Sedena, entonces ya vemos militarizada. Ella dice que no en su discurso, pero entonces nos damos cuenta que la militarización era mala hasta que fue buena, hasta que fue propuesta por la Cuarta Transformación. Entonces, por supuesto, es un acto de contradicción cuando vemos que no son distintos las Fuerzas Armadas, son las mismas Fuerzas Armadas, porque no es que se hayan sustituido los elementos. Entonces, cuando los vemos que se están haciendo cargo de la seguridad, de las aduanas, de los aeropuertos, de la infraestructura, es una militarización con todas sus palabras. Entonces, nada más que no nos quieran dar a tole con el dedo. Está bien, si esa es la estrategia y ya la firmaron, como bien decía la senadora Imelda, pues habrá que ver cómo está la propuesta. Ya vimos que abrazos y no balazos no funcionó. Entonces, ¿cómo va a poder combinar a su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que es un hombre de todas sus confianzas? ¿Cómo va a ser el puente con las Fuerzas Armadas? Le hace Marina y Sedena. ¿Y esto cómo nos van a entregar? ¿Si les va a seguir dando el poder absoluto de todas estas tareas o no?
tú decías antes del corte una cosa bien importante. ¿Por qué es mujer le exigimos más? Porque es mujer este 2 de octubre, que ella viene de padres luchadores, incluso ella es una activista. A lo mejor sí, como mujer esperamos más porque fuimos invisibilizadas durante todos estos gobiernos. Y estoy diciendo todos, ¿no? Y entonces sí esperamos con ella, y ella creo que lo asume muy bien cuando le da tanto peso a las mujeres. Pero lo mismo yo esperaría. No puedes tener una historia de un activismo del 2 de octubre, cuando ella fue parte, incluso en las entrevistas lo comentaba a sus padres y demás, y no hacer nada frente a estas circunstancias. Entonces, no es porque sea mujer, no es porque sea presidenta, sino porque tiene una historia a la que tiene que honrar como presidenta de México. Bien, como siempre se nos hizo chiquita esta mesa, les agradezco muchísimo su participación, la apertura al debate, al contraste de las ideas. Imelda Castro Castro, Patricia Mercado, Vianey Esquinca, gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Y no le cambie.